Bueno, entonces, a ver, yo voy a desactivar la cámara porque seguramente se puede llegar a cortar en algún momento la transmisión. Así que bueno, para aprovechar mejor los recursos, voy a cortar esto porque quizás ahora en un ratito estaré compartiendo alguna otra cosa. Bien, a ver, para, para comenzar, ¿sí? En el campo de la corriente alterna, ¿sí? En el campo de la corriente alterna. Eh, ¿Siguen siendo válidas todas las leyes que ustedes han estado trabajando y que hemos estado trabajando en un punto nosotros también en analógicas? ¿Siguen siendo válidas todas esas leyes? Yo creo que no, Ley de Ohm, leyes de Kirchhoff. Sí, sí, o ¿cómo que sea, no? creo que se implementan de otra forma, pero sí. Pero son Claro, válidas. siguen siendo. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a una definición formal, ¿sí? Un poco más formal de ley de Ohm y de leyes de Kirchhoff, si ustedes lo analizan con una lupa, esas leyes, en ningún lado van a encontrar, digamos, que hace referencia a, a sistemas, digamos, alimentados con corriente continua, con corriente alterna o con cualquier señal que fuese, ¿sí? En- Claramente luego, el procedimiento analítico que nosotros debemos hacer va a diferir, ¿no? Del sistema de alimentación o de las señales que estén involucradas, ¿sí? Pero claramente, o sea, las leyes son válidas, si no, no serían leyes o su contexto, ¿no? Habría que definirlo de una manera más específica, ¿se entiende? Ustedes, el concepto, el manejo que se viene teniendo de ley de Ohm antes de llegar a esta materia, eh, así, en manera sintética, ¿no? Que ustedes dicen I igual B sobre R, ¿sí? En realidad, esa R, ¿sí? Como se los estuve comentando en otra oportunidad, vendría a ser un caso en particular de lo que representa una impedancia eléctrica. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Entonces, desde ese lado, eh, en realidad la definición un tanto más formal de la ley de Ohm estaría reemplazando ese concepto de resistencia eléctrica, ¿sí? Por impedancia eléctrica. ¿Bien? Ahora, las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Las leyes de Kirchhoff siguen siendo válidas, claramente, ¿sí? Claramente. La primera ley de Kirchhoff hacía referencia a la conservación de la carga, ¿sí? La segunda ley de Kirchhoff hacía referencia a la conservación de la energía. Bien, ahora, reitero, los procedimientos analíticos, ¿sí? Para utilizar las diversas leyes, claramente difieren del campo de la corriente continua, ¿sí? Ahora bien, les hago otra pequeña consulta. Eh, en corriente alterna, sí, ahora sí, específicamente en el campo de sistemas eléctricos alimentados con señales senoidales puras e ideales, ¿sí? Es decir, señales puras. Eh, al resolver, ¿sí? Al resolver
cualquier circuito, ¿sí? Al plantear cualquier circuito, ustedes hacen un estudio de las señales en el tiempo o utilizan algunas otras técnicas que pueden venir claramente del espacio de la matemática para facilitar el desarrollo del estudio. No, no, ¿a qué se refiere, profe? No entiendo. Claro, ahí vamos. Dame un segundito que voy a estar compartiendo una pantalla. Voy a hacer una consulta muy obvia, ¿sí? ¿Cuál es la característica básica de las señales continuas? Que no varía, que es continua Que no varían dónde, en el voltaje. que no varía En el tiempo no varía. en el tiempo, exactamente. Es decir, idealmente luego de establecerse el estado permanente, ¿sí? de las señales, no varían en el tiempo. Bien. Y el valor únicamente queda definido con lo que sería su módulo, ¿sí? 10 volts, 20 volts, y con la polaridad que sea, ¿sí? Eso es bien básico. Pero ahora, y ustedes díganme si están viendo la siguiente pantalla. Sí, está cargando. Sí, Sí, sí. se ve. Pero ahora, ¿qué ocurre, sí? ¿Qué ocurre? Eh, bueno, y una señal alterna, ¿sí? ¿Cuál es la característica esencial que tiene? Que Que varía su valor. cambia de valor y a lo largo del tiempo, sí. Alterna su polaridad. Bien, exactamente. Bien. Y ahora sí, a ver, matemáticamente hablando, ¿sí? En cuanto a una resolución. Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a representar una carga, ¿sí? Cualquier carga. Vamos a alimentarla de este lado con una señal continua. Y de este lado vamos a alimentar esta carga con una señal variable. Bien. Ahora bien, vamos a representar acá. Entonces, este valor de B y representemos aquí, ¿sí? Una señal variable. Bien.
Bien. Entonces, ¿qué se utilizaba? ¿Sí? A ver, antes de profundizar con eso, ¿alguno se anima a decir el valor instantáneo de esta señal que está acá? Uy, acá tengo otras cosas. A ver, esta señal continua, ¿sí? Supónganse que estos son 10 volts. Y claramente la definimos B igual a 10 volts, ¿sí? ¿Por qué se borró? Bueno, y en esta señal, es decir, el valor instantáneo de esta señal alterna, bien, en donde en este caso el semiciclo positivo, ¿sí? La forma, el valor pico del semiciclo positivo es igual al semiciclo negativo. Es decir, una es un reflejo de la otra, ¿sí? ¿Cuál es la expresión general? El valor instantáneo de esa señal. ¿Alguna idea? Es Mm, el valor máximo de la señal Sí, por el seno, entre paréntesis, la velocidad angular por el tiempo, más el ángulo en el que comienza la señal. omega t más phi 0. Sí. Excelente. Bien. Este valor máximo, déjamelo definir como raíz de 2 por el valor eficaz. ¿Sí? Raíz de 2 por el valor eficaz. Ujú. Bien. Bien. Ahora, y acá viene lo interesante, ¿no? Un poco más interesante, no quiere decir que lo anterior no sea interesante. Eh, esta velocidad angular, como bien describía el compañero, este omega, ¿sí? ¿Qué es en realidad, a ver, este parámetro? Que claramente ustedes recordarán que utilizaban seguramente. Ujú. ¿Sí? ¿Sí? Es sí, la sí. velocidad de la señal, ¿eso sí? Es la velocidad angular de la señal. Sí, es la velocidad angular. Pero digamos, a ver, em, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué es un parámetro característico? A ver, este omega 2pi por f nos está diciendo eh, varias cosas, ¿sí? Nos está diciendo varias cosas. Em, a ver, y ahora vamos a llegar al punto, ¿sí? Este omega, y acá está justamente la ventaja, ¿sí? La ventaja de conocer números complejos, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a suponer que nosotros tenemos un vector,
Cualquiera. ¿Sí? Un vector, claramente con un módulo, ¿sí? Una dirección y un sentido. Bien. Hay una fórmula, ¿sí? Que nos da nuestro gran compañero Euler, ¿sí? Que nos da nuestro gran compañero Euler, eh, que nos permite vincular, ¿sí? Nos permite vincular lo que sería el campo de las señales en el tiempo, ¿sí? Este dominio temporal, ¿sí? Nos permite vincular eso con lo que conocemos como eh, el dominio fasorial, el dominio de la frecuencia, podríamos decir. ¿Sí? Ya que estamos impactando sobre ese omega. ¿Sí? Y digamos, justamente es a partir de ahí, en donde, a ver, un número complejo, ¿sí? Y aclaro que esto es un resumen, ¿sí? Porque no puedo profundizar en otras cuestiones, pero hay un video que me parece que yo también se los compartí a ustedes, en donde explico, digamos, con un poco más de, ¿cómo es? De profundidad, cuál es la relación, ¿no? Entre lo que sería el dominio en el tiempo, ¿sí? Con lo que vendría a ser directamente la utilización de fasores, ¿sí? Y lo que te vincula es lo siguiente. Vos tenés este vector, ¿sí? Que se encuentra girando a una velocidad angular, y claramente es una velocidad angular porque lo que se está barriendo, ¿sí? Lo que se estaría barriendo en este caso no es una instancia como vendría a ser en una velocidad unidireccional, sino que estamos justamente barriendo, ¿sí? En este caso, un determinado ángulo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Es Sí, decir, sí. Sí, sí, esto, sencillo. ¿cómo? Que sí, se lo sigue bien. Ah, no, sentí que alguien dijo qué sé yo, no. Entonces, si no se entiende, preguntan, ¿sí? Por favor. Entonces, esto se encuentra barriendo a esta velocidad omega. Y es ahí en donde entra esta vinculación, ¿sí? Esta vinculación entre el campo de, de fasores con el análisis estrictamente en el tiempo, ¿sí? Esta diferencia no se da en el caso de la corriente continua, ¿sí? Justamente porque las señales son constantes, no varían en el tiempo, ¿sí? Esto no estaría ocurriendo. A ver, si ustedes recuerdan, eh, cualquier sistema, ¿sí? Sea continuo, alterna, lo que fuese, antes de llegar al estado permanente, ¿sí? Va a tener un estado transitorio, ¿sí? Que puede ser de distintas maneras. Esos son dependiendo de los parámetros del circuito, ¿sí?
pueden ser de diversas maneras esos estados transitorios, ¿sí? En corriente continua, se hacía el estudio desde este instante en el que se comienza el estado permanente hacia la derecha, ¿sí? Si nosotros queremos estudiar el estado, digamos, transitorio, ¿sí? Ya se complica, ¿sí? Es decir, es una mayor profundización a partir del estudio y de las leyes que gobiernan a los distintos componentes. Bien, entonces ahí habría que meterse, bueno, en un inductor, ¿cuál es en sí la ley física que me dice que cuánto vale la tensión en un inductor? Y en un capacitor, ¿cuál es la ley física que me permite a mí conocer exactamente la corriente en un capacitor? Bien, entonces, todo lo que ustedes hemos estado trabajando, ya sea en cuarto año, en las distintas materias, y salvo que se haya puntualizado específicamente en el transitorio y se lo haya aclarado, nosotros estamos acostumbrados a analizar sistemas desde este punto hacia la derecha, ¿sí? Es decir, que no varían las señales, ¿bien? Que no varían las señales. En las señales que pueden ser como las de este estilo que hicimos acá, estamos suponiendo una señal senoidal pura, también existen los estados estos transitorios, ¿sí? También existen los estados transitorios. Y cuando uno quiere meterse a estudiar un estado transitorio, ¿sí? Es decir, que claramente es algo que no va a permanecer en el tiempo, ¿sí? Que puede actuar en un comienzo o frente a alguna variación en el circuito, ya sea frente a una variación que se la esté buscando, ¿sí? O que sea algo que está incidiendo en nuestro circuito y no queremos que ocurra, ¿sí? Entonces tendremos estados transitorios. El estado transitorio es mucho más complejo, ¿sí? Desde el punto de vista analítico, ¿sí? Porque hay que meterse ahí, digamos, con otras maneras de resolución en donde se complejiza. Ay, disculpen que acá esto tengo que borrar. En donde se complican las cuestiones analíticas, ¿sí? Ahora, en definitiva, lo que buscamos en las señales, en los estados permanentes, ¿sí? En los estados permanentes, en el campo de la corriente alterna, de alguna manera nosotros lo que queremos es llegar a resolver, ¿sí? Analíticamente de una manera similar a la que lo hacíamos en el campo de la corriente continua, ¿sí? Y eso se puede hacer, ¿sí? Por suerte, a través de lo que es la fórmula de Euler, ¿sí? A través de lo que es la fórmula de Euler. ¿Bien? Entonces, nosotros, en vez de trabajar en el dominio del tiempo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, teníamos asociados fasores, ¿sí? Que hace referencia justamente a este vector, ¿sí? A este vector, y en este caso, si es un vector del valor eficaz, es un vector en el cual el módulo permanece constante, ¿sí? Que en el instante t igual a 0, es decir, en el tiempo igual a 0,
en el tiempo igual a 0 se encuentra en la fase phi0. ¿Sí? En la fase phi0. ¿Bien? Sí. ¿Hasta ahí estoy siendo claros? Sí, súper claro. Bien, bueno. Si no se entiende, me avisan. Les decía, gracias entonces al estudio de Euler, ¿sí? Y a la aplicación de Euler, nosotros, ¿sí? Nosotros podemos llegar a definir lo siguiente. Los fasores que no son los valores eficaces, sino que son igual al valor eficaz, hablando de tensión y de corriente, ¿sí? Hablando de impedancia, esto va a ser el módulo, pero entonces aquí en tensión vendría a ser este valor eficaz, que también lo conocemos como el valor medio cuadrático, el valor RMS, ¿sí? Asociado justamente a la fase que es la fase phi0. Bien. ¿Qué es la fase phi0? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí. Sí. Bien. Bien. Denme un segundito que estoy respondiendo a un mensaje. Eh, Bueno. Bien. 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 Bien, entonces. Bien. Si después quieren profundizar un poquito más cómo es que se llega a eso, ¿sí? Les digo específicamente cuál es el video que hablo de eso. Si no, después lo voy a subir directamente ahí a YouTube y lo ven desde ahí, ¿sí? Pero digamos, es justamente por eso que se puede hacer este análisis, ¿sí? Es justamente por eso. Y tengan en cuenta que estamos en el estado permanente. ¿Bien? Si no, no se podría hacer. Si no, directamente hay que trabajar con los sistemas expresados en el tiempo. ¿Bien? Si ustedes analizan acá el tiempo está oculto. ¿Lo ven? ¿Ven? Acá Sí, sí. en este valor, es decir, utilizando acá la forma polar, ¿sí? Porque claramente con Euler podemos ir al campo de lo que vendría a ser el cálculo complejo, ¿sí? Ya sea en binómica y a partir de ahí pasarlo a forma polar, que básicamente es esto que les puse acá en este ejemplo ¿cómo es? Un fasor de valor eficaz. Fíjense que esto sería, se asemeja mucho a todas las cuentas, cálculos, procedimientos que manejaban en corriente continua. Yo a los fasores, ¿sí? Para no confundirse con valores eficaces, los marco de esta manera. Bien, o sea, se indica que es un fasor y no un valor eficaz. De esta manera o de esta manera, ¿sí? O sea, haciendo la diferencia entre un fasor y un valor eficaz. ¿Bien? Eso es importantísimo porque si no, uno no sabe, a ver, ¿qué me está presentando? ¿Maneja el concepto de fasor, de valor eficaz? Eh, no es un detalle, es muy relevante. Y luego sí, claramente también
desde lo que vendría a ser el análisis fasorial, nosotros podemos volver, ¿sí?, a lo que sería el dominio en el tiempo, ¿sí? Y nos estaríamos ahorrando un montón de, de recursos, podríamos decir, porque el análisis fasorial del estado permanente es mucho más sencillo, ¿sí?, que el análisis en el dominio del tiempo. Que no quiere decir que no se pueda hacer. Sí, claro que se puede hacer, pero se necesitan mayores herramientas desde el punto de vista de la matemática, ¿sí? Desde el punto de vista de la matemática. ¿Bien? Sí. ¿Bien? Bien. Excelente, entonces. Excelente. Ahora. Si esto se entiende, me parece muy bien. Vamos a definir. Bueno, y ahora sí, vamos a redondear lo que hice yo, la consulta inicial. La consulta inicial, ¿sí? Si estas leyes, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, continúan siendo válidas. Claramente que sí, pero ahora van a ser válidas en nuestro contexto en lo que sería el dominio fasorial. En lo que sería el dominio fasorial. ¿Sí? Entonces, enunciamos la ley de Ohm en el dominio fasorial y por otro lado podemos enunciar la primera ley de Kirchhoff en el dominio fasorial, que ¿qué nos decía la primera ley de Kirchhoff? En corriente continua, ¿qué establecía? ¿Es la de los nodos o esa es la segunda? Sí, la de los nodos. Que la Ah. suma de las corrientes en un nodo tiene que ser igual a las salidas. La siguiente. La suma algebraica de todas las corrientes en un nodo tienen que ser igual a 0. ¿Sí? Se Ok. desprende ahí lo que planteabas vos. Y ahora, en el campo de la corriente alterna, esto se juntó con todo lo que estuve. En el campo de la corriente alterna nos va a quedar que la sumatoria de todas las corrientes, pero aquí ahora en el dominio fasorial, en cualquier nodo, vamos a suponer en el nodo A, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Pero acá sí, ahora estamos en el dominio fasorial, ¿sí? Que es una ventaja que nosotros vamos a tener para la resolución de circuitos o de sistemas, de lo que fuese, en el campo alterno permanente. ¿Bien? Pero la primera ley de Kirchhoff, a ver, esto es por una utilización práctica que la describimos de esta manera. Pero la primera ley de Kirchhoff, I igual a N, la sumatoria de todas las corrientes, igual a 0. Indistintamente, digamos, de qué tipo de señal sea. ¿Bien? Ahora, para la segunda ley de Kirchhoff, que era la que establecía que la sumatoria algebraica de todas las tensiones en un camino cerrado, es decir, en un lazo eléctrico, tenían que ser igual a 0. En utilización práctica, ahora se establecía de la siguiente manera: la sumatoria algebraica de todos los fasores en cualquier lazo igual a 0. Bien,
Esto es un error muy habitual pero un error muy importante conceptualmente, confundirse esto con esto, ¿sí? Es decir, esto estaría representando un fasor, esto que describimos acá, ¿sí? Este vector que se encontraría desplazándose angularmente a una velocidad angular omega, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que esto es distinto que esto. ¿Bien? Sí. Bien. Bien. Bueno. Definición ahora de impedancia. A ver, alguno que se anime. Es la resistencia es la oposición al flujo de la corriente, digamos. ¿Cómo dijiste? ¿La resistencia dijiste? Sí, o la impedancia. Claro, la impedancia representa, bien, es esa oposición, ¿sí? Al paso de la corriente, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía lo siguiente? Bueno, en el estado permanente, volviendo al estado permanente de la corriente continua, que en alguna oportunidad lo hemos enunciado, que era que esta impedancia en realidad en corriente continua, ¿sí? Era el equivalente de R, es decir, de únicamente la resistencia eléctrica. ¿Bien? Bien. Ahora, en el campo de la alterna, teníamos oposición, bueno, de los elementos eh, resistivos, ¿sí? Puros, y se nos agregaban la oposición que nos brindaban los inductores y los capacitores, ¿bien? En donde definíamos XL y XC, ¿bien? Y ustedes dirán, ¿y de dónde es que sale? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Bueno, ¿de dónde sale esto? Esto sale de conocer específicamente a través de la física, ¿sí? ¿Cuál es la expresión, ¿sí? O la fórmula, si quieren denominarlo, que nos indica en un inductor, ¿sí? ¿Cuánto vale la tensión, digamos, en un inductor? ¿Sí? Manteniendo esta polaridad. Entonces, Considerando, discúlpenme, así ya termino este marco teórico, considerando que tenemos una IDT, es decir, una corriente que está circulando en este sentido, y tenemos una BDT con esta polaridad, ¿sí? Claramente tenemos aquí un elemento pasivo.
Entonces, ya considerando esta polaridad y sabiendo que es un elemento pasivo, la ley, ¿sí?, que nos establece lo siguiente. B de t es L di dt. Esto es una derivada. ¿Sí? Esto no es nada más ni nada menos que la derivada de la corriente respecto al tiempo, ¿sí?, por L. ¿Sí? Por L. ¿Bien? De ahí, haciendo un análisis a través de la utilización de fasores, ¿sí?, se llega que XL a qué era igual. A ver. Omega L. No sabría decir. ¿Por qué? ¿Por qué XL sería igual a omega? Omega. Igual a omega por L. La reactancia inductiva. ¿Esa era la fórmula? Y me lo tienen que decir ustedes a eso. No recuerdo. Sí. El módulo. Ahora vamos a ver en dónde se encuentra en el plano complejo. Y XC en donde ustedes decían acá, decían 2pi FL. Sí, eso sí. Claro, eso sí. Bien, es esto. Y ustedes acá decían 1 sobre 2pi FC. ¿Sí? Pero eso sale justamente a partir de esta solución, este análisis sería. Bien. Ahora, Z entonces, podemos representarlo en el plano complejo. En donde vamos a tener parte real. Y acá teníamos JXL. Y acá lo que teníamos menos JXC. ¿Qué sería J? Bien. Importante. J. A ver. En el plano complejo. En el plano complejo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan. Ustedes tenían. Imagínense. Un vector cualquiera. ¿Sí? Vamos a suponer. De módulo. No sé, a ver, de módulo B. ¿Sí? Y ustedes decían, bueno, este es el eje de los reales, este es el eje del imaginario, este sería el menos I. ¿Bien? Sí. Recordá que nosotros, a través de Euler, podemos representar esto. Podemos representar esto. ¿Sí? Y acá tenemos un fasor. Entonces, tenemos esto que teníamos acá, rotando a una velocidad omega. ¿Bien? Sí. Bueno, nosotros, en vez de I, planteábamos J en el campo eléctrico. Para no confundirnos este I
con corriente. Concurrente. Entonces, claro, reemplazamos esa I con J, ¿sí? JXL, ¿por qué? Bien, porque nos da que la impedancia, ¿sí? En un inductor, ¿sí? Nos queda JXL, ¿sí? El J, y ahora vos dirás, bien, ¿de dónde es que viene el J? El J este aparece a través de un análisis a partir de esto, ¿sí? Y con la utilización de la fórmula de Euler. Bien, sale ese J. Si te interesa, ¿sí? Si les interesa, yo creo que del año pasado tengo una explicación un poco más específica de dónde es que aparece ese J, ¿sí? Pero digamos, desde el punto de vista analítico es un poco más, bastante más complejo, ¿sí? Lo importante, lo importante a manera de resumen y que es la idea, es que definamos lo siguiente. Cualquier impedancia, ¿sí? Vamos a suponer esta, en donde Z, vamos a definirlo como módulo de Z, claramente con la fase, ¿sí? Phi Z, esto sería en forma polar y en forma binómica, esto era igual a R más J XL menos XC. Bien, en donde este JXL, ¿sí? Fíjense, si ustedes hacen el análisis de este término, lo descomponen, por decirlo de alguna manera, hacen distributivo acá, les va a quedar JXL menos JXC, ¿sí? Entonces, las reactancias inductivas, es decir, los comportamientos inductivos, ¿sí? Se van a estar representando en este eje y los comportamientos capacitivos se están representando en lo que vendría a ser el eje menos J, en todo este eje de acá. ¿Bien? Sí, se entiende. Bien. Puede que se mezclen. Claro, claro, ¿cómo? Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, bien, nosotros tenemos que la impedancia, ¿sí? Si se encuentra esta Z, si se encuentra en el cuadrante 1, ¿sí? Si Z se encuentra en el cuadrante 1, es decir, en todo este cuadrante, ¿sí? Tenemos, bueno, R claramente siempre va a ser mayor que 0, ¿sí? Todo acá, esto no es válido, ¿sí? Si se encuentra entonces en el cuadrante 1, en todo este cuadrante, vamos a tener impedancias con comportamiento inductivo. Impedancias con comportamiento inductivo. ¿Bien? Que no quiere decir, atención con esto, con comportamiento inductivo, quiere decir que XL es mayor a XC. ¿Sí? Entonces, puede ser esta asociación, que podría ser RL. Bien. Puede ser directamente un inductor. Entonces, en este caso, idealmente tendríamos un comportamiento puro inductivo, ¿sí? Que coincidiría claramente en este eje. Bien. Y también puede ser
a un equivalente R LC, ¿sí? En donde XL sea mayor que XC. ¿Se entiende? Sí, como que puede estar las tres cosas o una sola. Exactamente, Sí. exactamente, porque vos fijate, es más, vos fijate que esta XL y XC, estos comportamientos de reactancia, son dependientes de la frecuencia. Entonces, a una determinada frecuencia, por ejemplo, para una frecuencia, esta asociación que es una asociación, puede ser equivalente, es decir, esto es un RLC serie que tenemos ahí, pero podría ser un equivalente de un montón de componentes. Este RLC para una frecuencia podría estar comportándose como una carga con comportamiento inductivo y para otra frecuencia podría estar comportándose como una carga con un comportamiento capacitivo. ¿Se entiende? Ujú. Entonces todo esto sirve para analizar el tipo de comportamiento que tiene la carga dependiendo de la frecuencia. Sí, sí. Eso se desprende exactamente del análisis este que estoy haciendo. Ok. ¿Sí? Entonces, XLXC depende de la frecuencia. A lo que me refiero es lo siguiente. Cuando me consultaste si se podía mover, ¿sí? En todo este cuadrante. Y yo te dije, sí, pero tener cuidado, que se mueva en el cuadrante 1 no necesariamente está haciendo referencia a una ausencia, ¿sí? De un comportamiento capacitivo, ¿sí? Es decir, que Pero el puede estar las dos. comportamiento, claro, Ok. sí, pero si está en el cuadrante 1, en general, ¿sí? En general, es decir, al hacer lo que vendría a ser la suma de todo esto, XL te queda mayor que XC. Entonces la carga tiene un comportamiento inductivo. Se dice de esa manera. Ujú. Bien, Ok. entonces esta carga, cuando XL sea igual a XC, mayor, perdón, comportamiento inductivo. Bien, y cuando nuestra impedancia se encuentre en lo que vendría a ser el cuadrante 4, ¿sí? Porque es cuadrante 1, 2, 3, 4, ¿qué va a estar sucediendo? Va a tener un comportamiento capacitivo. Exactamente, exactamente. Así es, así es. Sí, sí, muy bien. Bueno, ahora ya llegamos a la generalización y a demostrar, bueno, que todas las leyes que ustedes estuvieron utilizando en años anteriores claramente son válidas. Y bueno, y acá son todas las herramientas que se han visto en cuarto año para analizar, eh, digamos, distintos tipos de carga, ¿sí? Para una frecuencia constante. Más bien, profe, lo que se suponía que tenemos que haber visto. Porque no No, vimos. es que lo han visto, pero seguramente de otra manera, con algunas otras prácticas. O sea, la idea, les reitero lo que les dije, a ver, eh, claramente es un resumen, pero digamos, es primordial, es importante, ¿sí? Y bueno, considerando todas las eventualidades de distintas índoles que pudieran haber ocurrido el año pasado, la idea es que se lleven los conceptos centrales y bueno,
aprovechar este espacio y luego en potencia, digamos, haciendo el estudio de la potencia, terminar de redondear ahí lo que serían los conceptos prioritarios, ¿no? De análisis de los modelos circuitales. A medida que ustedes comienzan a hacer el estudio RLC, quizás sea en serie o sea en paralelo, ¿sí? Acá claramente yo esta asociación la puse en serie, pero podría estar en paralelo, y al variar la frecuencia, ahí es cuando comienzan a estudiar el fenómeno de la resonancia, ¿sí? Que el fenómeno de la resonancia era cuando Z se hacía exclusivamente equivalente a R, ¿sí? Como si estuviésemos en el campo de la corriente continua, ¿sí? Entonces ahí estaba el fenómeno de resonancia, en donde algún parámetro del circuito, sea serie, paralelo, se hacía máximo, obtenía el valor máximo, ¿sí? Eso era el fenómeno de resonancia. Profe, a partir Sí. de eso puede ser que la inductancia y la capacitancia sean lo mismo cuando haya resonancia o no. A ver, sí, a Pueden ver, llegar a ser lo mismo. no es que sean lo mismo, mirá. Más bien, no, que lleguen al mismo valor, me refiero. Claro, sí, el módulo, exactamente, sí. Ok. En resonancia, fíjense cómo estamos migrando por todas las materias. En resonancia, lo que era nuestra impedancia, que era R más J XL menos XC, en esta resonancia nos queda esto. Z igual a R, entonces XL igual a XC. Claro. Sí, sí. Así es. ¿Sí? Entonces acá es dependiendo ya de la frecuencia. Entonces fíjense en qué dato relevante, ¿no? Cualquier entonces asociación va a tener una frecuencia resonante. Una asociación RLC. ¿Sí? Sí, sí. ¿A qué se refiere con resonante? Bien. El concepto de... ¿Me aguardan un segundito que Sí, por voy a supuesto. terminar de grabar, que voy al baño y ya vengo? Vayan más.